Vamos a abrir nuestras Biblias una vez más al texto que hemos estado estudiando durante estas 3 ocasiones pasadas. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Ayer al mediodía estudiamos el versículo 3. Esta noche queremos estudiar el versículo 4 y 5. Posiblemente no vamos a terminar, pero mañana continuaremos nuestro estudio. Queremos saludar a aquellos que a través de la televisión nos están viendo en esta noche, aquellos que están a través de la radio, sobre todo allá en Jalisco, en La Perla, y pedimos que el Señor les pueda bendecir a ustedes también en sus hogares o donde se encuentren escuchando el estudio de esta noche. Vamos a leer otra vez, 1 Tesalonicenses 5, y vamos a comenzar en el verso 1 para que podamos tomar todo el contexto del texto. Dice así: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Vamos a leer los versos que queremos estudiar en esta noche. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Vamos a detener nuestra lectura acá y vamos a ir ahora a desglosar lo que nosotros hemos leído hasta este momento. La lectura para esta noche nos dice que nosotros, en primer lugar, no estamos ¿dónde? En tinieblas. En segundo lugar, nos dice que somos hijos ¿de qué? De la luz e hijos del día. Así que no estamos en tinieblas, estamos en la luz y estamos también ¿en qué parte del día? No en la noche, sino en la parte del día. Vamos a ver lo que el apóstol Pablo quiso enseñarnos y obviamente tenemos que tomar otros textos bíblicos para poder indagar y profundizar este texto. Vamos a abrir nuestras Biblias, bueno, ya las tenemos abiertas, pero vamos a ir ahora a leer otro pasaje bíblico. Vamos al libro de Mateo, otro de los apóstoles. Mateo, vamos a leer allá el capítulo 5 de Mateo. Mateo capítulo 5. Vamos a ver lo que significa esto de ser hijos de la luz, lo que significa no estar en tinieblas y ser hijos del día. La lectura bíblica que nos leía nuestro hermano en esta noche dice Jesús que Él es ¿qué cosa? La luz del mundo. Y Él dice que Él iba a obrar ¿en qué parte del día? Dice que mientras el día durase había un trabajo que hacer, ¿sí o no? Porque iba a llegar ¿qué cosa? La noche donde nadie, ¿qué significa nadie? 0%, ¿qué podrá hacer? Podrá trabajar. Por lo tanto, el trabajo de Jesús, la misión de Jesús, pregunto yo, tomó lugar durante el día, hablando espiritualmente. Claro que sí. Nuestra misión y nuestra obra debe tomar lugar durante ¿qué parte del día también? Durante el día. Pregunto yo, ¿se acerca la noche sobre el planeta Tierra? ¿Se acercan oscuridades y tinieblas sobre el planeta Tierra? ¿Se acerca un tiempo donde nadie podrá obrar? Es más, se acerca un tiempo donde nuestro sumo sacerdote terminará su obra en el lugar santísimo también. Así que la obra va a terminar. Y Jesús dice que yo voy a hacer mi obra durante el día. Pero mientras yo esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. ¿Quién es la luz del mundo entonces? Es Jesús. ¿Qué vemos durante el día? Que nos da luz. El sol. Malaquías 4:2 dice que Jesús es el sol de justicia, que trae sanidad. Esa palabra también se puede traducir salvación sobre sus alas. Así que la obra de Jesús es de salvar, pero es de sanar. Sanar corazones quebrantados, mentes quebrantadas, cuerpos enfermos, ¿sí o no? ¿Sanó Jesús? ¿Sí? ¿Sacó demonios? ¿Abrió los ojos de los ciegos? ¿Los mudos pudieron hablar? ¿Los cojos pudieron caminar? ¿Los mancos pudieron usar sus brazos? Claro que sí, pero pregunto yo, su obra no tan solo fue de carácter de sanidad, sino también fue obra de carácter de salvación, ¿sí o no? Dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros y lo hizo durante el día. Así que nuestra obra tenemos que hacerla durante el tiempo del día, hay tiempo de libertad para poder nosotros hacer la obra. Padres, ¿tenemos una obra que hacer en casa?
¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿De noche? ¿Cuando nadie puede orar? Tenemos que hacerla de día. Iglesia, tenemos una obra que hacer también. ¿Qué parte del día vamos a usar para hacer esa obra? El día. Porque la noche no es obra, no es tiempo para obrar. Porque nadie podrá hacer ninguna obra. Así que ahora con esto en mente vamos a leer lo que escribió el apóstol Mateo, capítulo 5, versos 14 hasta el 16. Dice lo siguiente: vosotros, ¿sois qué cosa? Vosotros, no la sal del mundo. Están leyendo en otro versículo, están leyendo el versículo 13. Estamos leyendo el 14, dice: vosotros sois la luz del mundo. Pregunte yo, Jesús dijo que era la luz del mundo. Pero la Biblia también dice que nosotros, ¿qué somos? La luz del mundo. Pregunto yo, ¿en la noche hay algún astro que dé luz? Que vemos a veces nosotros. La luna. Pero ¿saben ustedes que la luna realmente no da luz? La luna tan solo refleja la luz ¿de quién? Del sol. Digamos, anoche era luna nueva. ¿Qué significa luna nueva? Que casi apenas se ve un pedacito de la luna. Luna nueva. De aquí a 15 días, ¿qué va a ser? Luna llena. Bueno, la luna siempre está llena, déjeme decirle. Pero siempre refleja completamente la luz del sol. El Señor quiere que usted y yo seamos las lunas. Nosotros no tenemos luz en nosotros, ¿sí o no? Y lo vamos a ver en un momento. Vamos a ver que nosotros estábamos en tinieblas, como la luna está en tinieblas. Pero el Señor un día llegó a nuestras vidas y trajo luz a nuestras vidas. Ahora, Él quiere que usted y yo seamos lunas llenas. Porque la luna llena, ¿qué hace en la noche? Refleja la luz del sol, pero en sí no tiene luz. Simplemente refleja la luz del sol. Así que ahora vemos que por qué Jesús dice que nosotros somos la luz del mundo. Debemos reflejar la luz de Cristo en nuestras vidas. El carácter de Jesús se debe reflejar ¿en quiénes? En nosotros. ¿Y qué va a ver la gente? Aún los que están en tinieblas y en la noche, hablando ahora en el sentido espiritual, porque la luna tan solo se ve en la noche, ¿sí o no? ¿Qué van a ver la gente entonces? Van a ver la luz y el carácter de Jesús reflejado en ¿quiénes? Reflejado en nosotros. Esa es nuestra misión, es reflejar la luz de Jesús. Continúo la lectura diciendo: una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están, ¿dónde? Pregunta, ¿cuál es el primer lugar donde debe brillar nuestra luz? ¿Cuántos deben ver esa luz en casa? Lo acabamos de leer. Todos. ¿Entendemos eso, iglesia? Usualmente cuando hablamos de cosas espirituales, inmediatamente nuestra mente va a la iglesia. Cuando hablamos de educación, ¿a dónde va nuestra mente usualmente? A la escuela. Cuando hablamos de problemas legales, ¿a dónde va nuestra mente? A la corte o a un abogado. Cuando hablamos de problemas médicos, ¿a dónde va nuestra mente inmediatamente? Va a un hospital, a un médico, a una clínica, a una oficina. Pero el primer lugar que Dios quiere que usted y yo vivamos este evangelio, que reflejemos la luz de Él, es nuestro hogar. Y eso no lo entendemos. Por eso hay tanta crisis en el hogar. Porque somos luz afuera, pero no somos ni fósforo en casa. No sé si me explico en esta noche. Brillamos en la iglesia, brillamos en la comunidad, brillamos en el trabajo, brillamos en muchos lugares. Y llegamos a casa y se apaga la luz. Si se apaga la luz, ¿qué hay en casa entonces? Tinieblas. Vamos a ver pronto que las tinieblas no le pertenecen a Jesús. ¿Saben a quién le pertenecen las tinieblas y la oscuridad? Al diablo. A Satanás. Y hay muchos hogares llamados cristianos que están bajo el control, ¿saben de quién? Pero van a la iglesia. Creen en Dios, tienen Biblias y creen en muchas cosas. Pero no hay luz en su hogar. Y si no hay luz en ese hogar, ¿quién no está presente entonces? Jesús. Es decir, que el Señor nos ha llamado, y el apóstol lo acabamos de leer, dice: vosotros sois hijos de la luz y estamos en el día. El apóstol Mateo dice exactamente lo mismo. Es más, es Jesús hablando en el Sermón del Monte. Simplemente tomaba notas. Y él dice, Jesús mismo: ustedes son la luz del mundo. Pero esa luz, en primer lugar, se tiene que ver por cuántos en casa. Por todos. Pregunto yo, ¿se incluye la esposa y el esposo? ¿Le incluye los hijos? ¿Aún el perrito?
¿Sí o no? ¿Qué sucede si yo le doy una patada al perro? ¿Es luz para el perro eso? ¿Es agradable para el pobre animal? No. Si yo le paso la mano, si yo le doy su alimento y le pongo esa agüita, pregunto yo, ¿estoy brillando aún para el perro? ¿Entendemos esto, iglesia? El evangelio es práctico, no es doctrinas, no simplemente cosas para poner en la mente. El evangelio de Jesús es luz que brilla. Pregunto yo, el mundo está en tinieblas. Es más, si fuéramos al libro de Apocalipsis, claramente lo dice, que el mundo está en tinieblas, y no tan solo en tinieblas, dice que ha caído y que no tiene posibilidad de levantarse. Y el Señor nos ha llamado a nosotros, ¡qué privilegio! Gloria a Dios por ese privilegio, porque nosotros no lo merecemos, ni lo hemos ganado, ni lo podemos comprar, pero el Señor nos ha llamado a nosotros para que podamos ser la luz del mundo. Déjeme leérselo en esta noche. Testimonios para la Iglesia, el volumen 9, dice lo siguiente. Voy a leer en la página 17. Dice, en un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de luz. ¿Entendemos esa declaración? Es decir, que el Señor en su misericordia ha levantado un pueblo. Y ese pueblo tiene una doble misión, ser centinelas. Y también ser transmisores ¿de qué? No dice que tenemos luz, porque no tenemos luz. Simplemente transmitimos la luz. ¿La luz de quién? La luz de Cristo. Si somos centinelas, ¿cuándo es que el centinela trabaja? Siempre. Siempre. No tan solo de noche para cuidar, también de día. Así que el Señor nos ha puesto para cuidar. ¿Qué nos ha puesto para cuidar? Que el mundo ha pisoteado. Lo que teníamos ahí puesto ahí. La ley de Dios. El Señor nos ha llamado a cuidar lo que otros no están cuidando y están desobedeciendo y pisoteando. Pero nos ha llamado también para ser transmisores de luz. Continúo, a ellos ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. Óigame, qué privilegio. ¿Saben ustedes que Pablo hubiera querido estar en nuestros tiempos? ¿Saben ustedes que los grandes reformadores del siglo XVI hubieran querido estar en nuestro tiempo? ¿Saben que los pioneros de este movimiento hubieran querido estar en nuestro tiempo? ¿Saben ustedes que Abraham y que Moisés y que Jacob y que Noé hubieran querido estar en nuestro tiempo? Pero no era para ellos, era para nosotros. ¡Qué privilegio y qué honor que el Señor al final de la historia humana esté llamando a seres humanos para hacer la última obra durante el día, para transmitir la luz del cielo a aquellos que perecen sin Cristo? La palabra de Dios, leo, proyecta sobre ellos una luz maravillosa. ¿Qué proyecta la palabra de Dios? Por eso Satanás no quiere que estemos en la palabra. Porque cuando usted abre este libro y yo abro este libro, sale luz de este libro. Jesús dice, Mateo 5:39, escudriñad el periódico. ¿No es lo que dice Jesús? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas, ¿qué encontramos? La vida eterna, y ellas testifican, o ellas hablan, o ellas revelan a mi persona. Así que cuando estamos en la palabra, realmente estamos en la presencia ¿de quién? Y estamos recibiendo la luz de aquel que dijo, yo soy la luz del mundo. Termina diciendo la creación, una obra de la mayor importancia les ha sido confiada. Proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles. Ninguna otra obra puede ser comparada con esta. Y nada debe desviar nuestra atención de ella. Creo que es sencilla la declaración, pero al mismo tiempo profunda que acabamos de leer. ¿Saben ustedes que la gran mayoría de nuestro pueblo no sabe esto? Simplemente piensan que ser adventista es ser miembro de otra iglesia más en la comunidad cristiana. Es cierto, tenemos algunas diferencias de teologías y algunos conceptos diferentes quizás de la mayoría del mundo cristiano, pero simplemente somos uno más en el montón. Y no se dan cuenta porque no están en la palabra y no quieren escuchar la palabra y no quieren vivir la palabra y no se dan cuenta del privilegio enorme que el Señor nos ha confiado a nosotros.
Es más, usted y yo debemos estar brincando hasta el techo de gozo que el Señor nos haya llamado a nosotros a formar parte de este movimiento. Por lo tanto, el Señor quiere que usted y yo seamos la luz del mundo. Continúo mi lectura en el verso 16. Así también alumbre, ¿qué cosa? ¿Delante de quiénes? ¿Quiénes tienen que ver nuestra luz también? Vimos que en casa en primer lugar. En segundo lugar, ¿quiénes deben ver esa luz? ¿Quiénes significan los hombres? El mundo entero. Pregunto, ¿nuestros compañeros de trabajo necesitan ver esa luz? ¿Nuestros vecinos? ¿Aún los que no nos dejan dormir y ponen la música alta y tienen los perros que ladran? Pregunto, ¿necesitan ver ellos que nosotros somos la luz del mundo? Claro que sí. Nuestro patrón, que es exigente y no nos quiere pagar lo que nos debe pagar, pregunto yo, ¿necesita él ver que es la luz del mundo? Oh, querida iglesia, es fácil decir amén porque estamos sentados aquí. Pero cuando estamos en el momento de la lucha, ¿qué decimos? Diente por diente y ojo por ojo. ¿Me la haces? ¿Me la pagas? Pero eso no es luz. Eso es estar apagados. Luz es brillar cuando otros están en tinieblas. Y mientras más densas las tinieblas, más brilla la luz. Termina diciendo para que vean vuestras buenas obras. Escuche. Y glorifiquen ¿a quién? No a nosotros, el crédito no es para nosotros. La honra no es para nosotros. ¿Para quién es la honra? Únicamente. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que cuando la gente nos vea a nosotros, digan, esta gente son cristianos. No se puede negar, aunque no lo digamos. Gloria a Dios por lo que esta gente vive. Nosotros no tengamos ningún crédito, no lo merecemos. Simplemente glorifiquen a Dios, porque la luz de Él se transmite a través de nosotros y llega también a otras personas. Eso es lo que el mundo necesita ver hoy día. Iglesias hay muchísimas y cada día hay nuevas iglesias. Todas dicen hablar de Dios. Todas dicen enseñar de la salvación. Todas dicen que tienen Biblia y creen en la Biblia. Lo que el mundo necesita ver hoy día es una manifestación de Cristo en la vida de sus seguidores. Esa es nuestra misión para poder terminar la obra durante el día antes que la noche llegue. Por lo tanto, el Señor nos ha llamado para que podamos ser esa luz del mundo. El apóstol Pablo lo menciona, el apóstol Mateo también lo menciona. Vamos a ver que el apóstol Pedro también lo menciona. Vamos a abrir o continuar abriendo nuestras Biblias en Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a leer allá en el verso 9, muy conocido pasaje, pero queremos leerlo una vez más en esta noche. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó ¿de dónde? ¿A qué cosa nos llamó entonces? A su luz. ¿Y qué tipo de luz? ¿Cuánto estábamos en tinieblas? Todos. Tan solo hay una luz que es Jesús. Y vino al mundo. Y esa luz brilló. Y un día a su vida y a mi vida llegó Jesús. Gloria a Dios por ese momento. Y en ese momento la luz de Jesús comenzó a brillar en nuestras vidas. Quizás algunos niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos. Pero en algún momento el Señor nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, si nos llamó de las tinieblas y nos llamó a su luz, estamos ahora ¿en qué parte del día? Estamos ahora en el día. Porque cuando estábamos en las tinieblas, ¿qué parte del día era? La noche. Ahora nos sacó de la noche, nos sacó de las tinieblas y nos trajo al día y nos trajo a la luz. Pero note cuál es el propósito de haber hecho esa obra en nosotros. En primer lugar, dice la palabra que somos linaje escogido. ¿Qué significa linaje escogido? Es más, ¿qué significa la palabra escogido? Escogido es alguien que es seleccionado. Alguien que es apartado. Es decir, que el Señor, a través de Cristo, nos ha adoptado en la familia celestial. Óigame, ¡qué privilegio ese!
Que yo que nací en un campito por allá, donde había más vacas que gente, hoy día pueda decir gloria al Señor. Amén. Ahora soy parte de la familia real del universo. Ahora soy linaje escogido, pero también soy real sacerdocio. ¿Qué tribu fue apartada para ser sacerdote? La tribu de Leví. ¿En qué momento fue apartada la tribu de Leví? Tenemos que entender esto. ¿Recuerdan en la apostasía del becerro de oro? Una sola tribu no adoró. ¿Qué tribu fue esa? La tribu. ¿Cuál fue el privilegio por ser fieles a Dios en medio de la apostasía nacional que había? Ahora fueron dedicados como levitas y sacerdotes. Ahora fueron dedicados especialmente al servicio de la causa de Dios. Así que el Señor a nosotros, debido a que por su gracia nos trajo de las tinieblas a su luz y nos ha dado su palabra, ahora podemos ser fieles a Él. Y nos ha llamado para que nosotros tengamos una misión que cumplir para Él en este mundo. Mientras otros adoran imágenes, ídolos, adoran riquezas, posesiones, prestigio, etcétera, etcétera. Y nosotros hemos dedicado nuestra vida para adorar a Jesús. Y el Señor nos ha ahora sacado de las tinieblas y nos ha hecho un real sacerdocio. No tan solo eso, nación santa. Sí, nos llama a una vida de santidad el Señor. No es simplemente una vida cristiana. No sé si me explico en esta noche. Es mucho más profundo el llamado. Muchos se llaman cristianos, pero no quieren ver nada con la santificación. Piensan que no tienen nada que ver con la salvación aún. Simplemente perdonado y sigo viviendo como el diablo y de todas maneras el Señor me va a salvar. Eso jamás va a tomar lugar. El concepto de una vez salvo, siempre salvo es completamente falso y no se encuentra en la palabra de Dios. La salvación es un regalo que Dios da y hay que recibirlo, pero esa obra de salvación toma lugar cada momento del día. Yo no estoy salvo, yo estoy siendo salvado momento a momento por la gracia del Señor. Él ha comenzado una buena obra, Él necesita terminar esa buena obra y si yo permanezco en Él y yo permito su obra en Él y ahora en mí, de Él en mí y ahora yo colaboro con su obra, el resultado será vida eterna. Por lo tanto, dice, somos una nación santa y un pueblo adquirido. Adquirido por la sangre de Jesús. ¿Qué precio se pagó por nosotros? Qué inmenso el precio de nuestra salvación. Y el Señor ahora nos ha llamado otra vez para que tengamos estas 4 características. Por lo tanto, vemos que el Señor nos sacó de las tinieblas, de la noche, nos trajo al día, nos trajo a la luz, con el objetivo que por su gracia nosotros podamos brillar para Él. Vamos a ver lo que dice el libro de Deuteronomio en esta noche. Vamos a estudiar un poco más. Tenemos que avanzar rápido, el tiempo nos gana. Esta noche tuvimos que comenzar un poco tarde debido a las actividades que estaban tomando lugar antes que llegásemos a este lugar, pero no podemos terminar sin al menos tener un concepto más o menos de lo que el Señor en esta noche desea hablar a nuestros corazones. Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28. Verso 13. Verso 13. Dice: te pondrá Jehová, ¿por qué? Pregunto yo, ¿dónde están las luces de un carro? Las que brillan realmente. ¿Cabeza? Es decir, que para que la luz alumbre no puede estar atrás. La luz tiene que estar ¿dónde? Te pondrá Dios por cabeza y no por... ¿Dónde está la cola? Y apesta también. No sé si me explico en esta noche. Es decir, que el Señor no nos ha puesto por cola, nos ha puesto ¿por qué? Es decir, este pueblo tiene una misión especial. Este pueblo no es tan solo llamado a hacer luz. Esa luz nos hace cabeza. Nos hace ahora que nosotros vayamos al frente, no que vayamos atrás. Pregunto yo, ¿Dios hizo eso con el pueblo de Israel? ¿Sí? Pregunto yo, cuando ellos salieron de Egipto, ¿cuántos títulos universitarios tenían? ¿Cuántos estaban graduados de high school allá en Egipto cuando eran esclavos? Ninguno. ¿Cuántos tenían dinero? Porque no les pagaban, eran esclavos. ¿Cuántos tenían dinero?
¿Cuántos tenían posesiones en Egipto? Pregunto yo, era el pueblo más pobre, más sencillo, más humilde y de menos educación que había en el planeta Tierra en ese momento. Sí. Y Dios los escogió a ellos para demostrar lo que Él puede hacer en el ser humano. Sí, escogió lo que nadie hubiera escogido. Fue al lugar donde nadie hubiera ido. Y buscó un pueblo que ahora estaba en crisis completa, sin educación, sin dinero, sin posesiones, sin nada. Y tomó ese pueblo en esa condición bruta. Y ahora lo hizo su pueblo y lo sacó al desierto. Con la promesa de introducirlo a la tierra prometida. Pregunto yo, allá en la experiencia del desierto, ¿Dios le enseñó a este pueblo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Entró a la tierra prometida un pueblo ignorante? No, no. No. ¿Entró a la tierra prometida un pueblo sano? Sí. Entró a la tierra prometida un pueblo que tenía la ley de Dios, que tenía el sábado, que tenía la verdad del santuario, que tenía reglas de la alimentación en el vestir, que tenía la luz del hogar, de la educación de los hijos, que sabía cultivar la tierra. ¿Entró un pueblo en esas características a la tierra prometida? ¿Quién le enseñó a ese pueblo? Dios. ¿El pueblo estuvo contento con la escuela del Señor? Amén. No, no. O sea, ¿nos parecemos a ellos? ¿Sí? La gente piensa que el Señor lo va a sacar de Egipto, lo va a montar en un avión y va a ir al cielo. Y lo va a poner en primera clase. No, 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 no. Hay que ir al desierto. No sé si me explico en esta noche. El Señor nos tiene que enseñar a nosotros. El Señor nos tiene que reeducar porque no sabemos. Pregunto yo, Moisés, que era un hombre de gran conocimiento, tuvo que ir al desierto para aprender de Dios y desaprender lo que había aprendido de los hombres. ¿Cuánto tiempo le tomó a Moisés? 40 años. Note, Moisés tuvo que casarse primero porque no es fácil vivir con una mujer. No, esto no es broma, esto es verdad. Es mucho más fácil estar soltero. ¿Y tuvo que ser padre también? Sí. Sí, tuvo que aprender en el desierto a ser esposo, primero. Tuvo que aprender a ser padre. Tuvo que aprender a cuidar de animales cuando él era el general del ejército de Egipto. ¿Entendemos esas cosas, iglesia? Tuvo que desaprender todo lo que había aprendido, ¿dónde? En Egipto. Y tuvo que comenzar en primer grado de escuela primaria en la escuela de Dios. ¿Tuvo que trabajar de noche? Sí. ¿Tuvo que trabajar para su suegro? Y no es fácil que el patrón sea el suegro, ¿eh? ¿Tuvo que afinar y refinar su carácter este hombre? Pregunto yo, ¿en Egipto estaba listo para usar la fuerza para liberar al pueblo de Dios? Oh, sí. No mató un egipcio. Y Dios dice, no, tú no estás listo. No es con espada, no es con ejército, es con mi espíritu. Pero para aprender esto te tengo que sacar y llevar al desierto. Y te tengo que poner a vivir con animales. Y te tengo que sacar del palacio y del aire acondicionado y de la alfombra. Y te tengo que sacar de las comodidades de Egipto. Y te tengo que poner a vivir en una carpa. Por 40 años. Y vas a trabajar no para Faraón, que te pagaba en dólares. Te voy a poner a trabajar con tu suegro, que lo que te da es un plato de lentejas para comer. ¿Estás dispuesto a hacer esa escuela? Moisés dijo, Señor, sí. ¿Saben qué pasó 40 años después de estar en la escuela de Dios? Ahora yo le decía, mira, yo quiero que regreses a Egipto. No, Señor, yo no puedo, yo no sé hacer lo que voy a hacer. ¿Qué había pasado con el carácter de Moisés? Había habido un cambio del hombre arrogante, el hombre de la fuerza, el hombre del poder, el hombre del ejército. Había cambiado completamente. ¿Era humilde? ¿Era sencillo? ¿Se consideraba incapaz para esa obra? ¿Confiaba y dependía de Dios? ¿Entendemos eso, iglesia? Y el pueblo de Dios no quiere esa experiencia. El pueblo de Dios piensa, me sacó de las tinieblas, me pone en primera clase y voy para el cielo. Y llego, no. Eso no va a pasar así. Hay que vivir la experiencia del desierto. Allí aprendemos a hacer luz. ¿Me explico?
Ahí aprendemos a hacer luz. El pueblo de Dios hoy día quiere disfrutar del mundo, pero al mismo tiempo quiere tener la garantía del cielo. O es uno, o es el otro. Jesús dice, no se pueden servir a dos señores. No se puede amar a Dios y a la riqueza o a Mamón. Es uno o es el otro. Querida iglesia, entendamos esto. La vida cristiana no es para cobardes. La vida cristiana no es para gente que quiere una vida cómoda, fácil. No, si usted piensa que la vida cristiana es así, yo le animo en esta noche que contemple la vida de Jesús. ¿Cómo fue la vida de Jesús? Dura. ¿Dónde nació Jesús? En un pesebre. ¿Cuántos nacimos en pesebres aquí? ¿No fue mejor que Jesús? Oh, sí. Eso no lo entendemos. ¿Cuál fue el centro de la vida de Jesús? La cruz. Repito, ¿cuál fue el centro de la vida de Jesús? La cruz. ¿Cuál es el centro de la vida del cristiano? La cruz. La cruz. Jesús dice, toma tu cruz los sábados. Oh, no dice los sábados. Cada día. Y sígueme. Pregunto, ¿la cruz es instrumento de placer? No. ¿Es instrumento de gozo? ¿Es instrumento de prosperidad? No. ¿Es instrumento de desarrollo académico? No. ¿Es instrumento de muerte? Sí. ¿Es dolor? ¿Es sufrimiento? ¿Es angustia? ¿Es rechazo de amigos y traición de amigos y aún de rechazo de la familia? ¿Entendemos eso, iglesia, o no lo entendemos? Es decir, si usted está muy tranquilo en su experiencia cristiana, Satanás lo tiene muy tranquilo, no es Jesús quien lo tiene tranquilo. Si no hay lucha, si no hay problemas, si no hay desafíos, si no hay oposición de la iglesia, oposición de la familia, oposición en el trabajo, y usted está simplemente pensando que ahora como un barco de vela, el Señor lo va a soplar y va a llegar al cielo. Usted no está usted no entiende estas cosas. Usted no es parte del pueblo de Dios. Sea luchas, sea desafíos, sea luchas con el pecado, con el carácter, en la familia, fuera de la familia, en el trabajo, con las finanzas. Posiblemente el Señor lo quiere llevar al desierto. Y lo quiere pulir en el desierto. Y lo quiere refinar en el desierto. Porque es la única forma y el único camino que nos va a introducir a la tierra prometida. ¿Entendemos eso, iglesia? Sí, para hacer luz hay que ir al desierto. Ahora vemos que el Señor le dijo a su pueblo, ¿ustedes son qué cosa? Cabeza y luz. ¿Qué no son ustedes? Cola. Vamos a ver qué más dice. Estamos leyendo en el versículo 13, capítulo 28 de Deuteronomio. Y estarás encima solamente. Y no estarás ¿dónde? Abajo. Pero ahora vamos a ver la condición. Esta promesa tiene una condición. Si obedecieres los mandamientos ¿de quién? ¿Cuántos de los 10 mandamientos hay que obedecer? ¿No son 9? ¿No son 8 tampoco? Son 10. Que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. Así que para ser luz, para ser cabeza, tenemos que ser leales y fieles ¿a quién? A Dios. Pregunto yo, ¿es posible para el ser humano sin Cristo guardar su ley? No. Completamente imposible. Por lo tanto, lo primero que toma lugar en la experiencia del cristiano no es la obediencia. Es la entrega. Y es ahí donde a la gente se le atora la carreta. Porque la entrega es continua y completa. No es un día a la semana o cuando me conviene durante el día. Es de 24 horas al día. Y de 7 días en la semana. Cuando ahora yo someto mi vida al liderazgo de Jesús, Él me da su poder, el cual es omnipotente. Pregunto yo, ¿ese poder todo lo puede? Y en su poder omnipotente ahora, Él me capacita y me habilita a mí para que yo pueda ahora obedecer su ley.
Pregunto yo, ¿la ley es un reflejo del carácter de Dios? Entonces, si estamos en obediencia a la ley, pregunto yo, ¿estamos nosotros transmitiendo luz? ¿Estamos transmitiendo el carácter de Jesús al mundo? Claro que sí. Es decir que ahora la obediencia es el resultado de mi relación con Dios, no es la causa de mi relación con Dios, pero aquel que está en Cristo no puede menos que andar como Jesús anduvo. Y ahora se convierte ahora en una luz en el mundo. Se convierte ahora una cabeza. Vamos a leerlo en Primera de Juan. Vamos al final de nuestras Biblias. Primera de Juan capítulo 2. Después de Segunda de Pedro, usted va a encontrar allí la epístola del apóstol Juan. Juan capítulo 2, Primera de Juan capítulo 2. Vamos a leer comenzando en el verso número 3. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos ¿qué cosa? Pregunto yo, ¿el mundo cristiano tiene problema hoy con la ley de Dios? ¿Saben por qué tienen problema? Porque no conocen a Jesús. Porque acabamos de leer que si nosotros lo conocemos a Él, ¿cuál es el resultado? Note, el apóstol dice, no dice, guarda los mandamientos para que lo conozcas a Él. ¿Qué dice el apóstol primero? Si lo conocemos a Él, nosotros entonces ¿qué haremos? Guardaremos sus mandamientos. Ahora, la persona que no quiere guardar los mandamientos, realmente ¿a quién está rechazando? A Jesús. ¿Entendemos eso en esta noche? Porque el mundo cristiano no entiende esto. Piensa que pueden tener a Jesús sin su ley. Y su ley es un reflejo de su propio carácter. Es decir, están rechazando la belleza del carácter de Dios. ¿Y cuál es el primer atributo del carácter de Dios? El amor. Por lo tanto, el amor a Dios se manifiesta en la observancia de los primeros 4 mandamientos. Y el amor a mi prójimo como a mí mismo se manifiesta en la observancia de los últimos 6 mandamientos. Por lo tanto, la ley, que es el carácter de Dios escrita, ahora esa ley el Señor la quiere escribir en mi corazón para que yo lo ame a Él con toda mi mente, con todo mi corazón, con todo mi ser y con toda mi fuerza, y a mi prójimo como a mí mismo. Pregunto yo, ¿eso me haría un buen cristiano? Pero si yo rechazo la ley, ¿realmente a quién estoy rechazando? A Jesús. Si yo conozco a Jesús, ¿qué voy a hacer? Voy a guardar sus mandamientos. Vamos a ver qué más dice el apóstol Juan. No olvide, el apóstol Juan fue el que más se acercó a Jesús. Llegó el momento donde dice que era conocido como el discípulo amado. Pero primero se llamaba hijo del trueno junto con su hermano Santiago. Pero a través de la relación con Jesús, ese carácter violento y agresivo fue transformado. Y ahora se hizo el discípulo del amor. Usted lee sus epístolas y todo es amados, amados, hermanos, hijitos, ternura y amor. ¿Quién cambió a ese joven? Jesús. ¿Quién puede hacer esa obra también en nosotros? Y note, y Él está hablando ahora de Jesús y de su ley. Dice, si lo conocemos a Él, vamos a guardar sus mandamientos. Verso 4. El que dice, yo le conozco, y hay muchos cristianos que dicen que le conocen, y no guardan sus mandamientos, el tal es un buen cristiano. ¿Qué es lo que es? Es un mentiroso. Y más que eso, y la verdad no está en él. Así que no tan solo miente porque profesa algo que no está viviendo, sino que no posee ¿quién? A Jesús. Jesús dijo, yo soy la verdad. Y si la verdad no está en él, ¿quién no está en él entonces? Jesús no mora en él. Está en tinieblas todavía. No es hijo de la luz. No está en el día. Está en la noche todavía. ¿Y qué más dice? Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Ahora el Señor nos puede realmente hacer ¿qué cosa? Luz. Pero vamos a ver un detalle más en cuanto a la ley de Dios y a su pueblo. Vamos al libro de Éxodo capítulo 20. Allí encontramos la ley de Dios. Éxodo capítulo 20. Vamos a leer versículos 1 y 2. Y ya tenemos que terminar. Leo, Éxodo 20, 1 y 2. Y habló Dios
todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. ¿De casa de qué? Entendemos la introducción a la ley de Dios. El pueblo estaba en oscuridad, estaba en esclavitud. Esclavitud es signo de estar bajo el dominio de Satanás. El pueblo estaba completamente lejos del Señor. Sí. Dice, yo te saqué. Es decir, la salvación no la hizo Moisés. La salvación no la ganó el pueblo, ni la obró el pueblo. ¿Quién hizo esa obra de salvar? ¿Quién sacó al pueblo de Egipto? Dios. Dice, yo te saqué de las tinieblas y te traje a mi luz admirable. Y después, ¿qué viene en el resto del capítulo? La ley de Dios. ¿Cuántos mandamientos? ¿Entendemos eso? Es decir, la ley es para un pueblo libre en Cristo. Si el pueblo no es libre, no tiene sentido la ley. El apóstol Santiago dice que la ley es ley de libertad, ¿sí o no? Por lo tanto, si la ley es ley de libertad, no es para esclavos, es para ¿quiénes? Pero ¿quién hace la obra de liberación? ¿Quién hace o hace posible que el cautivo esté otra vez en libertad? Es Cristo. Por lo tanto, la ley de Dios, el centro de ella es la obra de Dios de sacarnos de las tinieblas y introducirnos ahora a su luz admirable para que andemos durante el día. Y no es para esclavos. Muchos cristianos piensan que la ley esclaviza. Pero al contrario, la ley libera. Pónganse a pensar, si el mundo hoy día viviera en armonía con la ley de Dios, ¿sería el mejor lugar? Digamos que usted deje su carro con el tanque lleno, la llave puesta y las ventanas abajo y nadie se lo toque. ¿Sería un buen lugar el mundo? Que la puerta de su casa se quede abierta y su vecino le cuide en su lugar, y si alguien pasa por frente a casa, no entre a ese lugar es privado. ¿Sería el mejor lugar el mundo? Que las mujeres puedan salir a la calle y no la piropeen, ¿sería el mejor lugar el mundo? Algunos hombres nos dijeron amén a eso, yo entiendo. Pregunto, ¿sería el mejor lugar si los hijos honraran a su padre y a su madre? Si no hubieran ladrones, si no hubiera mentira, si no hubieran codicias, si Dios se pusiese en primer lugar y su nombre no se tomase en vano. Pregunto, ¿el mundo sería mucho mejor lugar de lo que hoy día es? Entonces, ¿nos esclaviza o nos libera? Somos libres entonces. Si usted va manejando en el freeway y dice 60 millas por hora, pregunto, ¿esa es una ley? Y usted va manejando a 60 millas por hora, ¿usted está libre o está esclavo? Usted está libre. ¿Qué pasa si va a 80 millas por hora? Y lo para el policía y le da una infracción. Pregunto yo, ¿se acabó su libertad? Se acabó, usted tiene que pararse. Y tiene que pagar. Es decir, que violar la ley es lo que nos hace estar en esclavitud. Obedecer la ley nos mantiene ¿en qué? En libertad. En libertad. Y es lo que Dios quiere hacer, pero Él tiene que sacarnos de esclavitud. Y el día que el mundo cristiano entiende ese concepto, va a cambiar completamente su forma de pensar. Lo triste es que no lo va a entender. El día que nosotros también, como este pueblo llamado a ser transmisor de luz, entiende ese concepto. Y ahora vivamos en la obediencia por amor a Dios, no por obligación a Dios. Y mañana vamos a ir más profundo que esto, vamos a ver lo que esto significa. Porque esa ley tiene que ser puesta en nosotros. Si no, no somos cristianos. Óigame, mañana vamos a estudiar más. Vamos a terminar aquí, ya mi tiempo ha terminado. Que el Señor nos bendiga en esta noche. Les invito a terminar con una oración. Oh Dios, en esta noche te agradecemos por el estudio de tu palabra. Gracias porque nos has llamado de las tinieblas, y todos estuvimos en tinieblas, Señor. Costumbres, prácticas, ideas, lecciones, doctrinas, etcétera, etcétera. Pero un día la luz del Evangelio que Jesús llegó a nuestras vidas. Amén. Y brilló en la oscuridad y fuimos traídos a esa luz y queremos permanecer en ti, Señor.
Señor, pero queremos transmitir esa luz al mundo. Hay millones de seres humanos genuinos, sinceros, pero engañados. Y es nuestra misión, Señor, como este pueblo remanente, como este pueblo, para dar un mensaje final de amonestación, pero al mismo tiempo el último mensaje de misericordia al mundo, de que ellos vean en nuestras vidas la ley vivida. No la teoría de la verdad, la práctica de la verdad. Un cristianismo genuino, un cristianismo auténtico, un cristianismo que es igual al de Jesús. Un cristianismo que exalta sus enseñanzas y sus principios. Un cristianismo de obediencia y lealtad incuestionable e indivisa con Jesús. Señor, si en esta noche hay alguna persona que está en problemas, quizás hay pecados secretos en su vida, relaciones que no deben tomar lugar en su vida están tomando lugar. Quizás está observando en la televisión o en la computadora o en un teléfono o en una tableta cosas que no debiera mirar. Escenas, películas, violencia, pornografía, etcétera, etcétera. Señor, quizás en esta noche hay alguna persona que tiene problemas con otra relación. Han habido roces, malos entendidos, palabras ásperas y rudas que han lastimado los corazones. Quizás en esta noche tenemos problemas con la honestidad. Nos gusta tomar lo que no nos pertenece y lo que no debemos tomar. O queremos tomar ventajas de otras personas en su ignorancia y en su nobleza. Oh Señor, en esta noche convéncenos de pecado. Esa obra es la obra del Espíritu. Y Él nos ha de llevar a Jesús, quien nos ha de limpiar y dar el poder para que vivamos en victoria. Señor, si es nuestra lengua, si es nuestro mal carácter, malas costumbres heredadas de nuestros padres o cultivadas por nosotros mismos. ¿Quién sabe, Señor, la lucha que cada uno de nosotros tengamos? Y todos las tenemos, Señor. En esta noche reconocemos que es imposible nuestra salvación por nosotros mismos. Y corremos a Jesús, con brazos abiertos nos espera y nos abraza. Nos cubre, Señor, con su justicia y nos acepta y nos adopta en la familia celestial. Oh, Señor, que en esta noche nadie regrese a casa como vino a este lugar. Algo maravilloso tome lugar en nosotros para salvación. Bendice a tu pueblo, Dios, en el nombre de Jesús.